Como les decía, vamos a empezar a ver un poquito más a fondo acerca de Sócrates. ¿Qué era lo que él iba aprendiendo, iba trabajando en lo que tenía que ver su forma de hacer filosofía? Él, a diferencia de los demás filósofos, no tenía una disciplina o una ciencia que lo respaldaba, sino que simplemente se dedicó un poco a la pregunta. Esto de, ¿vieron la clase pasada que hicimos un cuadro que decía Sócrates, que dice, solo sé que no sé nada? Es su primera afirmación, su primer reconocimiento de la propia ignorancia, que muchos reconocían en esa afirmación, solo sé que no sé nada, las primeras señales de una sabiduría que no era común en ese tiempo. Porque ¿quiénes abundaban? Abundaban en el momento, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos que Atenas empieza a crecer como ciudad, empieza a tener un montón de ventajas? Y una de las cosas que se suceden en ese momento es que hay mucha migración de sabios que antes estaban en las colonias griegas que habíamos visto al principio y se trasladan a la ciudad de Atenas. Y ahí es donde conviven con Sócrates y otros filósofos. Sócrates es el primero que plantea esto, yo solo sé que no sé nada. Después, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que otro de las flechas era la mayéutica, que era el tipo de disciplina o de filosofía que él acostumbraba a hacer en ese momento, que tenía que ver con preguntar a aquellos que estaban en la calle o que estaban realizando algún oficio, alguna profesión, preguntar sobre qué estaban trabajando y por qué. Y a partir de esas preguntas, indagaciones que se realizaban con el interlocutor, lo que sucedía era que Sócrates lograba alcanzar cierto conocimiento tanto propio como el que reconocía la persona con la que estaba hablando con él, que reconocía que sabía más de lo que creía, o al menos de lo que tenía consciente. A esta característica, a esta filosofía que realiza Sócrates, se la va a llamar mayéutica. Después se acuerda que también había otro que decía, conócete a ti mismo. Una de las grandes preocupaciones para la formación del ciudadano ateniense era conocerse a sí mismo, saber cuáles eran mis cualidades, cuáles eran las situaciones que yo convivía y existía, y a la vez, en este conócete a ti mismo, veíamos un poco esto de que hoy se ve mucho y que se plantean, que se hacen en libros de autoayuda, en programas, ¿no? Esto de qué tan difícil es que uno sepa cómo es y sepa qué es lo que le pasa y sepa explicarlo, que es lo más difícil todavía. Cómo yo explico lo que me sucede. A veces lo que me sucede es inexplicable, porque son sensaciones, son angustias, bueno, y todo eso entra en la gama de lo que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Y por último, la otra parte era gobiérnate a ti mismo, que es parecido al del conócete a ti mismo. Gobiérnate es una vez que vos tenés un conocimiento propio de tu realidad, de tus debilidades, de tus fortalezas, vos en ese momento tenés que ver cómo te vas a gobernar, de qué manera lo que vos haces y lo que vos pensás lo vas controlando. Y cuando hablamos de gobiérnate a ti mismo, Sócrates hablaba no solamente de los impulsos, lo que a mí me gustaría hacer, lo que yo reacciono cuando hablo con una persona, sino también lo que tiene que ver con el gobernar al otro. Los griegos creían que si uno alcanzaba a gobernarse a sí mismo, ahí estaba en posición o estaba en situación de poder gobernar a otros, de poder trabajar y actuar dentro de la ciudadanía ateniense. Hoy nosotros vamos a ver a Sócrates y los sofistas. Los sofistas van a aparecer en este tiempo, ya una vez que conocemos algo de Sócrates, van a aparecer en este tiempo como un grupo de sabios que se van a ubicar en la ciudad de Atenas. Por eso les digo, sofistas, ¿se acuerdan qué significaba la palabra filosofía? Volvemos a la primera clase. ¿Qué significaba la palabra filosofía? Hay que completar la carpeta. ¿Pero qué significaba filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Y cómo era? Filo y Sofía. Sofía era sabiduría
Y sofistas viene de la palabra sofía, que significa sabiduría. Y sofista es nada más y nada menos que grupo de sabios o los sabios. Eso significa sofistas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que los sabios eran los que tenían un conocimiento? Decían poseer, conocer una disciplina. Y el filósofo, que vamos viendo con Sócrates el rol del filósofo, vamos a ver a Sócrates como filósofo. El filósofo se pregunta, no tiene el conocimiento, porque al preguntarse qué es, significa que no lo tiene y está en su búsqueda. Por eso es el deseo a la sabiduría. Yo deseo aquello que no poseo. En un momento, en el banquete, ¿se acuerdan que les había comentado? El banquete, que era un texto de Platón, debaten sobre qué es el amor, qué es la sabiduría, y en un momento Sócrates comienza a hablar y dice, a ver, Eros, el dios Eros es el dios del amor para los griegos. Pero Eros ama y busca el amor. ¿Por qué? ¿Porque lo posee o porque no lo tiene y lo desea? Entonces ahí empieza la discusión. El sabio sería aquel que posee el conocimiento. Está seguro de que lo tiene. Y el filósofo es el que lo desea, lo quiere alcanzar, pero seguramente no lo posee y no lo alcance. Por eso es el impulso, es el deseo, es la necesidad de llegar a. Entonces este grupo de sabios serían los que poseen la sabiduría, o al menos lo que ellos llaman sabiduría, ¿no? Ahora vamos a ver algunos sofistas, cómo se presentaban ante la sociedad griega. ¿Qué decían en la sociedad griega? Hay dos que son los principales. Uno que se llama Gorgias, que después lo voy a anotar, y el otro Protágoras. Eran grupo de sabios que poseen la sabiduría. Les decía que hay dos sofistas que son muy clásicos en este tiempo. Están Gorgias y está Protágoras. Ambos van a ser muy importantes y muy conocidos en la época de Sócrates, siglo IV a.C. Más aún van a decir que son los que más se van a acercar a la imagen de un filósofo. Pero aunque lo que ellos plantean, cuando yo lo ponga en el pizarrón y lo empecemos a conocer, van a ver que tenía como una cosa de que el hombre podía acceder a cierto conocimiento, pero que este conocimiento quizás ni siquiera era demostrable. Deja entreabierta una puerta que tiene que ver con la duda, con el escepticismo. ¿Ustedes saben qué es el escepticismo? ¿Lo escucharon alguna vez? No. Bueno, sepa que a los sofistas se los asocia con el grupo de los escépticos dentro de las teorías del conocimiento. Escéptico es aquel que no está seguro que no se puede alcanzar el conocimiento o no se puede demostrar. Por lo tanto, todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que nosotros estudiamos, es simplemente maneras de ver algo. Y las maneras de ver algo siempre dependerán de lo subjetivo, de cómo yo lo encaro, de qué manera yo lo voy explicando. Esto es lo que va a decir, por ejemplo, Gorgias. Ahora voy a poner 3 puntos que tienen que ver con Gorgias. Donde él va a decir que hay conocimientos, pero los conocimientos seguramente no los podemos alcanzar. Más aún, Gorgias va a creer que el hombre es incapaz de conocer. En nuestra naturaleza no podemos conocer las cosas tal cual son. Y acá entramos en un problema filosófico. ¿Cómo que no puedo conocer las cosas tal cual son? Empezamos con los sentidos me dan el conocimiento que yo realmente quiero alcanzar o pretendo alcanzar, o simplemente me dejan o me engañan con la apariencia, con aquello que se presenta. Entonces Gorgias dice, miren, vamos a hacerlo fácil. Lo primero que va a decir es que el conocimiento no existe, que las cosas no existen. Primera pregunta, ¿cómo no van a existir si las veo, las toco, al menos las puedo
palpar. Bueno, Gorgias va a decir, pongamos que el conocimiento no existe. Y si existiese, el hombre es incapaz de conocerlo. Y si fuese capaz de conocerlo, es incapaz de compartirlo con otro. Bueno, en esas tres, yo igual lo voy a anotar ahora para que lo tengan en el pizarrón y en la carpeta. Ya me da tres fundamentos donde me dicen los tres que realmente yo no puedo conocer. Por eso se llama escepticismo. ¿Y por qué también es importante? Porque dentro de este escepticismo tenemos este bagaje de filósofos o sabios que van a cuestionar a aquel que va a filosofar. Por ejemplo, una oración muy común de los sofistas es: el hombre es la medida de todas las cosas. Es una oración que se le atribuye mucho a los sofistas. ¿Qué significa el hombre es la medida de todas las cosas? Para las interpretaciones que se hacen en los libros, significa que yo, desde mi postura, desde mi posición, voy a interpretar y voy a explicar lo que entiendo. Entonces, lo que yo entiendo y explico va a ser obviamente diferente a lo que va a entender y explicar mi compañero. Por eso todo se va a ajustar a mi medida, a lo que yo voy a interpretar y a lo que yo voy a entender. Con lo cual me dice que no hay un conocimiento objetivo, simplemente hay una explicación subjetiva o una interpretación subjetiva de algo, que no lo puedo ver en su totalidad, porque acá la discusión es: ¿somos capaces de ver la totalidad de las cosas? No. Según los sofistas, pero vamos a encontrar otros que van a decir que sí, que por medio de la razón nosotros podemos en realidad interpretar y describir los objetos y las cosas tal cual son. Como todo, en filosofía va a haber posturas, grupos que van a sostener y van a ser muy radicalizados. ¿Es esto o esto? O sea, como que hay dos grupos, uno que piensa algo y... Exactamente, hay grupos que van a pensar que se puede alcanzar un conocimiento y van a estar los grupos que van a decir que no se puede. En el libro que yo siempre se caen los lentes. En el libro que yo les compartí en Classroom, de Adolfo Carpio, él trata y habla mucho sobre los sofistas. Y es el que más nos va a hablar de Gorgias, Protágoras, Hipias. Son diferentes sofistas que él va a decir que fueron importantes en su momento. No los plantea o no los muestra como los villanos de la película. Si ustedes ven algunos libros de filosofía, los ponen como los grandes enemigos de Sócrates. Aunque Sócrates en un momento fue identificado y él se identificaba con los sofistas. Hasta que empezó a ver cosas que no le gustaban, como todo, ¿no? Entras en un grupo, te deslumbra al principio, crees que perteneces y después empezás a ver las conductas y a él no le gustó algunas cosas que ellos hacían. Por ejemplo, a Sócrates no le gustaba que ellos atribuían un conocimiento o la posesión de una sabiduría que podían compartir o podían enseñar. Y también algo que no les va a gustar y que va a entrar en conflicto con Sócrates es que cobraban. Sócrates no cobraba, Sócrates hacía su filosofía en la calle, dialogaba con cualquiera, le daba lo mismo si era un soldado, un zapatero, un campesino o era un aristócrata, un político o un príncipe. Para él le daba lo mismo porque tenía que ver con cómo conocía y cómo filosofaba junto a la persona. En cambio, él cuestionaba a los sofistas que trataban de encontrar la relación con los aristócratas. ¿Por qué? Porque en la época de Sócrates, siglo IV a.C., empieza a ser muy importante en Atenas la participación política. Y hay algo importante, que es lo que van a explicar los sofistas, que es cómo logro argumentar y realizar discursos que sean hábiles, que sean capaces de convencer a quien me está escuchando y ridiculizar y desmentir a mi oponente. Esto es lo que hoy en día sería un politólogo, alguien que enseña a armar discursos. Ustedes saben que los políticos en Argentina y en la mayoría de los lugares del mundo suelen tomar clases para poder realizar los discursos. No es solamente que se paran delante de un micrófono y lo que me viene a la cabeza lo digo. Eso sería peligroso. Igual lo hacen acá, no hay problema, no es que se cuidan mucho.
pero usualmente vieron que suelen leer, suelen tener hojas, que son los discursos que alguien con alguna preparación en dialéctica, la dialéctica significa enfrentar ideas, confrontar ideas, en la dialéctica, que por ejemplo trabajan en todo lo que tiene que ver con los discursos, les arman como una novela, ¿no? Un inicio, un nudo y un desenlace. Después ellos como lo leerán, si en el medio lo dejan de leer y empiezan a aportar su propia, como se dice habitualmente en la tele, su propia impronta, y ahí es donde lo arruinan todo, porque a veces se equivocan y feo. Bueno, en esa época, en la época de Sócrates, los aristócratas tenían mucha participación, las buenas familias, mucha participación en la vida ciudadana, en las discusiones, en debatir en la plaza pública, y si vos estabas bien preparado, podías ganar esa pulseada intelectual con el otro. Entonces, los sofistas aparecen como estas personas que tienen todas las herramientas para enseñarte cómo hacerlo. Entonces eran muy buscados, principalmente por las familias, para que sus hijos, que prontamente iban a empezar a participar y a formarse en la ciudadanía, tengan unas buenas herramientas. ¿Qué pasa? Empiezan a ser muy convocados, tienen mucha vida social los sofistas, y se cruzan con Sócrates. Sócrates, que tenía una extraña fascinación hacia los jóvenes lo veían como él hablaba, como él interpretaba la filosofía, y lo seguían. Y obviamente volvían a casa y cuestionaban a los padres, cuestionaban a sus maestros los sofistas, que lo que ellos les decían que tenía que ser de tal manera, quizás no lo era, porque habían escuchado a Sócrates hablar con un soldado, hablar con un político, hablar con un almacenero, y habían entendido que la práctica de la ciudadanía iba más allá de simplemente saber hablar, tenía que ver con lo moral. Era una preocupación cuando la vida moral de la ciudad de Atenas estaba en decadencia. ¿Saben qué es decadencia? Cuando está cayendo, cuando está muy corrompida o corrupta, cuando está muy manchada, cuando la idea del bien y del mal está un poco confusa. Esto es también lo que planteaban los sofistas. No todo es blanco y negro, no todo es ni bueno ni malo. Hay grises, el famoso grises que se dice muchas veces. Bueno, esto es lo que enseñaban los sofistas. Y más aún, Protágoras es un sofista que en algún momento se lo cuestionó porque enseñaba cómo lo malo podía ser interpretado como bueno y lo bueno ser tomado como malo. Entonces ahí te está diciendo, por un lado, que no tenés nada asegurado. Porque lo clarito era, robar es malo, decir la verdad es bueno. Pero Protágoras te enseñaba que quizás que robar no era robar, era tomar prestado lo que no era tuyo, entonces no era tomado como algo malo, y decir la verdad puede ser malo porque dañas al otro. Está bien, lo que estoy diciendo es medio ridículo, pero en el montón estas cosas se van confundiendo y aparecen estas gamas de los grises, como se dice. Y mientras más grises haya, mientras más gamas de grises haya, es más difícil ver qué es lo verdadero de lo falso. Entonces esta era una gran discusión con los sofistas. Ahora voy a anotar, ya que puedo, lo que decía Gorgias. Esto que les dije hace un ratito, ¿no? Gorgias, les vuelvo a repetir, postulaba tres cosas, como les dije anteriormente. Que las cosas no existen, que si se pudiesen conocer, el hombre sería incapaz de conocerlas, y que si afirmamos que el hombre sí llega a conocerlo, es incapaz de compartirlo, es incapaz de comunicarlo a otro. Esto dice el sofista Gorgias. Se escribe así, Gorgias. Y él postula tres principios. Tres principios va a postular Gorgias. Uno, nada existe. Vamos a ponerlo nada existe con referencia a la sabiduría, ¿no? Que es el tema que a nosotros nos atañe. Nada existe.
Si allá me está diciendo y le está contando a sus discípulos, a aquellos que siguen sus clases, que no se preocupen en tratar de explicar todo lo que nos rodea y todo lo que nos pasa, porque en realidad no lo podemos hacer. Para el hombre no existe, no es capaz el conocimiento de existir para nosotros. Pero alguien le refuta, pero ¿y si existiese? Si realmente los conocimientos existiesen, ¿qué pasaría? Entonces Gorgias redobla la apuesta y dice, bueno, si existiese algo, el hombre es incapaz de conocerlo. Esto no es el segundo postulado de Gorgias. Bueno, está bien, aceptamos. Existen las cosas, existe la sabiduría. ¿Cuál es el otro problema? El problema no es la limitación del conocimiento que está allá afuera. La limitación está en el hombre, en nosotros, en nuestra propia naturaleza, que no lo podemos alcanzar ni lo podemos conocer. Por lo tanto, lo que yo les estoy contando ahora es solo una interpretación mía. Nada de lo que estoy diciendo puede ser comprobable como un conocimiento o como verdadero. Ya ahí se nos llena la cabeza de preguntas. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Me preocupo en averiguarlo? ¿Me preocupo en investigarlo? ¿Me preocupo en preguntarme? ¿O simplemente ando por la vida y las cosas vayan pasando porque inevitablemente deberán pasar? Que fluya. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos en un momento que el destino era algo que los griegos seguían, que iban al oráculo de Delfos, que ahí les decía cuando había algo que les preocupaba o querían saber, ¿no?, cuál era el gran destino que les esperaba? Iban al oráculo de Delfos, porque dentro de todo ellos creían que el destino era al menos una fuerza que encaminaba todo. Acá Gorgias nos está diciendo, si tomamos la idea de los griegos de que hay un destino, de que hay algo que está ya prefijado, acá Gorgias nos dice, miren chicos, y si hay algo prefijado no lo van a saber nunca. Vayan al oráculo, que el oráculo les diga todo lo que quieran, porque en realidad va a ser solamente una interpretación que va a tener la pitonisa o de la visión que tendrá el dios Apolo y que lo comunicará. Pero que ese conocimiento o esa certeza no la vamos a alcanzar nunca. Y por último dice, bueno, está bien, pero si existiese algo, cualquier cosa, cualquier conocimiento, y el hombre sí es capaz, sí logra conocerlo, Gorgias va a rematar nuevamente, va a volver truco, quiero. ¿No? ¿Vieron cuando es quiero, truco vale 4 y le seguimos redoblando? Bueno, Gorgias va a decir, bueno, está bien, hay un conocimiento, el hombre fue capaz de alcanzarlo, ahora tenemos otro interrogante o otro obstáculo, que es si alcanza el conocimiento, el hombre es incapaz de compartirlo o de comunicarlo. El hombre es incapaz, nuevamente, somos bastante incapaces para muchas cosas, de compartirlo. Somos incapaces de contárselo y de explicárselo a otro. Queda en nosotros y en nuestra manera de ver. No podemos, según Gorgias, explicárselo al otro. Entonces, vamos a repasar los 3 principios de Gorgias. Nada existe, o sea, en el plano de la sabiduría, del conocimiento. Si existiese algo de conocimiento, el hombre es incapaz de conocerlo. Y si es capaz de conocerlo, si llega a alcanzar a conocer ese conocimiento, el hombre es incapaz o está impedido de compartirlo con otros. Esto es la idea en general que hay de los sofistas. Esto es como que sería el tema central. Es lo que yo voy a después compartir con ustedes para que les quede en el Classroom. Ahora vamos a ir desarrollando, pero eso va a tener que ver con el tema específico de la clase. Así que esto después yo lo voy a compartir con ustedes.